Hola, buenos días desde Puerto Rico. Mi nombre es Luis Salgado y he sido director y coreógrafo para Missy Producciones. Hablar de Missy Producciones es hablar de una organización que ha creado demasiada historia, demasiado momentum, demasiado crecimiento y desarrollo en lo que es el artista colombiano, especialmente hablando en Bogotá. Y la raíz que heredan todos los modernos artistas, todos los que vienen de camino, por el legado que dejó Missy Producciones y que ha dejado Missy Producciones y que tiene y que vamos a preservar dentro de Missy Producciones. Estoy desde Puerto Rico, mi isla del encanto, porque como sabemos, la pandemia nos ha afectado a todos y dentro de los roles de líder que podemos tener por la sociedad, en el caso mío, yo tengo una fundación llamada Revolución Latina, empezamos a proveer un espacio de inspiración y empoderamiento durante este tiempo tan crítico, pero a la vez nos damos cuenta que a veces nos abandonamos nosotros en nuestra misión de poder inspirar. Yo necesito estar saludable, yo necesito hacerme cargo del grupo más importante que es mi familia. Entonces vinimos a Puerto Rico buscando un espacio de paz, como lo ven aquí, desde donde podamos ser más productivos, cuidarnos tanto física como emocionalmente. Entonces, lo primero que hablo al hablar de Missy es que yo siento que es un espacio igual. Es un espacio donde no solamente se trabajó y se trabaja con la parte técnica y la parte profesional de una formación musical, pero también es un lugar que conocí donde se recarga la energía, la vida, el espíritu. Hay un misticismo mágico que ocurre dentro de Missy Producciones, del cual siento un orgullo tan grande de haber sido parte. ¿En qué consiste la labor de un director en un montaje teatral? Esa pregunta es difícil de responder a veces porque consiste de tantas cosas. Hacemos tanto trabajo, los directores. Básicamente somos un enlace entre todos los elementos que van a contar la historia. En ser aquello que ensambla, que une, que junta, que ayunta todas las energías, todas las fuerzas creativas que pueden llevar un espectáculo a su totalidad. Existió un tiempo donde el director no hacía falta, los actores se dirigían solos. Yo pienso que en el día de hoy, en la forma comercial de hablar de lo que es el teatro musical en particular, la propuesta de poder hacer un espectáculo que venda, que a la misma vez toque, que inspire y que obviamente cuente una historia como cualquier otra forma de teatro quiere hacer. La función del director es realmente crear una armonía de colaboración. Eso para mí, esa es mi percepción. El caso trabajando con Missy es realmente algo muy único, muy especial, porque Missy y su equipo trabajan tan de la mano que se hacen cargo de muchas de las cosas que en el mundo yo me haría cargo. Pero resumiendo, trabajar con la escenografía, con el diseñador de escenografía y poder diseñar algo, un mundo donde la historia se pueda contar. Trabajar con el diseñador de vestuario de la mano, crear personajes a través de los vestuarios. Obviamente crear un concepto para las luces junto con el diseñador de luces. Colaborar con tu equipo coreográfico, en el caso mío que soy director y coreógrafo, colaborar con tu equipo dramatúrgico y con tu equipo de dirección, obviamente. Poder, en el caso de un show como Ella es Colombia, poder revisar el guión y poderlo consultar de una forma en que podamos limitar la cantidad de exposición y llevar hacia adelante la cantidad de acción que los actores eventualmente van a trabajar. Eso y mucho más es el trabajo de un director. Un director logra una frecuencia en la cual todos caminamos o navegamos llevando el bote hacia su destino final. Obviamente crear un concepto coreográfico. En el caso de Missy, pues tuve a Rubén Montoya, un maravilloso colaborador, mi asociado, que estuvo ahí cuando yo iba, creaba coreografías, me regresaba a Nueva York y él las mantuvo limpiando, a lo que yo regresaba a seguir dándole forma al espectáculo. Un poco de la estrategia que como director y coreógrafo he creado en Latinoamérica. O sea, viajo, hago las audiciones, desarrollo un concepto, empiezo ensayos
dejo esos ensayos crecer, regreso y voy a pulir y a terminar el producto. En fin, la pregunta es, ¿cuál es el trabajo de un director? El trabajo de un director es ensamblar. El trabajo de un director es crear acción. El trabajo de un director es inspirar. Eso y mucho más es el trabajo del director. Yo trabajé en Colombia con Missy en el proyecto específicamente Ella es Colombia. Habíamos soñado muchos proyectos desde Fama y otros títulos que no vienen al caso ahora mismo, pero llegamos a uno de los musicales que más, yo pienso, enaltecen lo que es la cultura colombiana, la música, celebra la topografía, la geografía, la cultura de distintas partes, esa mezcla caribeña que tenemos en Puerto Rico, yo la vi de muchas otras formas con lo que es la celebración de Ella es Colombia. Entonces, lo más desafiante de trabajar en una gran variedad de ritmos musicales en un mismo montaje es encontrar los mundos. Lo más desafiante que hay para poder trabajar con distinta cantidad de ritmos en un solo montaje es poder encontrar esos acentos que hacen la variable de cada mundo. O sea, si estamos en el norte de Colombia, si estamos en el sur, en el este o en el oeste, cada una de esas áreas tiene su propio acento, tiene su propia forma, su propia comida de alguna manera, o su propia forma de comerse esa comida. Y eso se tiene que reflejar en la coreografía. La música te va a dar esos distintos ritmos. Entonces, escuchar y ser uno con esa música te va a dar esas distintas formas de estilos, pero más profundo aún, cada área tiene su propio problema. Y al final del día nosotros contamos historias porque vamos rompiendo las barreras del conflicto y la coreografía tiene que hacer lo mismo. Por eso para nosotros un personaje como Egos nos da el potencial de dentro de esa misma coreografía desarrollar 7 voces o más, porque él es el monstruo de las 1000 caras. Entonces mi propuesta para Missy y el equipo, Leo y todas las personas que trabajaron tan arduamente para crear gran música para este proyecto, era mucho de consultar. O sea, yo me iba al estudio en Nueva York y creaba preproducción y decía, esta canción, ¿por qué no le metemos en este coro un reggaetón? ¿Por qué no le metemos en esta salsa? Yo quiero hacer una salsa en 2, pero también vamos a meter un pedazo caleño, que es salsa, pero tiene esos acentos que te estoy contando. Entonces, dentro de un número como el de Ego nada más, no solamente en el montaje entero hay tantos estilos, pero en una canción hay tantos estilos. Y bueno, una vez colaboramos y aceptamos la propuesta, entonces buscamos coreográficamente poder encontrar esas formas de estilo. Y teniendo un colaborador como Rubén Montoya, se me hace fácil tener una conversación donde el proyecto, el producto y el proceso crezca. Y eso es lo que yo también como director y coreógrafo busco, siempre tener equipos que aporten de una forma positiva a ese desarrollo creativo que tiene la producción. Otro ejemplo sería, bueno, que cuando llegamos en el segundo acto de Ella es Colombia, usando Ella es Colombia como ejemplo, vamos de región en región. Entonces ya el vestuario de Juliana nos obliga a una falda se mueve de una forma, una tela se mueve de otra forma, el animal tiene que, si va a entrar, trabajar de otra forma, y eso también nos ayuda a crear los distintos acentos. Entonces, para mí no es necesariamente complicado hablar de la diferencia que existe entre cada estilo dentro de un mismo montaje, sino lo contrario, me lo hace mucho más divertido el poder crear, porque si yo tengo que contar una historia que tenga un mismo estilo, entonces tengo que producir contenido coreográfico de un estilo, pero siendo diferente en cada número. Aquí, al tener una variedad rítmica, una variedad de colores históricos, culturales, de sabores, de conflictos diferentes, se me facilita mucho porque es casi como vignettes en donde me puedo inspirar en tantas cosas. Y el hilo conductor, en el caso de Ella es Colombia, es Aluna. Estoy usando Ella es Colombia como un ejemplo para hablar de las preguntas que me han dado, pero también recordemos que está el mundo. O sea, para mí, trabajar en Aída el musical
es la raíz de donde sale el problema, es África. Entonces, estos dioses de Nubia, ¿no? Esta gente que busca conquistar el mundo desde Egipto, tienen una raíz que es África. Y yo entonces tengo dos personajes, tengo a Radamés y tengo a Ida. Y puedo dividir el mundo en un estilo para uno y un estilo para el otro. Entonces, Aida, que busca luchar por su gente, tiene una raíz mucho más afro. Y Radamés, que va a la conquista, y yo siempre juego con el modernismo o con la pregunta de cómo se relaciona una obra el día de hoy. Me lleva eso a pensar en que yo puedo utilizar cosas un poco más funk, un poco más hip hop, dentro de esa raíz egipcia, jazz, afro, que yo puedo crear para el mundo de Radamés. En Ragtime, por ejemplo, trabajando con el musical de Ragtime, volvemos a lo mismo. O sea, el Ragtime es el estilo en donde estamos jugando y donde estamos trabajando. Y en eso hay un periodo histórico donde el jazz crece, donde yo puedo utilizar el jazz como música, pero también como coreografía. Y a la misma vez no olvidar, ok, ¿cuál es la propuesta de hoy? Y ahí es donde entra mi influencia con colaborar con una Valeria Kosu y Body Percussion y poder crear ritmos que de repente, en lugar de trabajar con la orquesta del rag que está tocando, etcétera, yo puedo hacer eso, mira cómo acabo de hacer, sin ningún instrumento y dejarlo hacer movimiento y conseguir un código donde la coreografía hable. Entonces, esos estilos diferentes, aún en un show como Ragtime, surgen en mi búsqueda de por qué hago qué, de este número que tiene que lograr, este concepto, cómo puede romper un estereotipo, etcétera, etcétera. ¿Los perdí? Bueno, resumiendo un poco, la parte coreográfica es diferente porque nosotros como artistas creativos nos damos a la tarea de encontrar unos bolsillos de información que nos exploten y nos expongan a cosas nuevas y frescas. Estemos utilizando un mismo estilo para toda una historia, o en el caso de la variedad de ritmos o de la variedad de verdades, nutrirnos de las mismas diferencias que están frente a nosotros, tanto en la música, en la cultura, en el conflicto, para crear algo nuevo en cada área. ¿Cuál es la clave para desarrollar una coreografía en la idea del gran teatro musical? Escuchar la necesidad de la historia. El problema que existe dentro del teatro musical con la coreografía es que estamos en el 2020 y tenemos un gran número de referentes coreográficos que podemos utilizar. Desde Jerome Robbins, por ejemplo, un West Side Story, donde es todo un ballet, hasta un Hamilton por Andy Blankenbuehler, donde la coreografía no está al frente, pero en la forma de frame está constantemente aportando a cómo se cuenta una historia. De eso a un Aladino, donde, bueno, venimos y salimos a entretener. Y esa fórmula de salimos a entretener se ha creado muchas veces en el teatro musical. Y yo, desde mi punto de vista, siento que ha afectado un poco la percepción de lo que es el rol de la coreografía. Me acuerdo estar en un salón con un director que no confiaba en la coreografía, porque sus experiencias pasadas habían sido todas de que el coreógrafo solo quería hacer un razzle dazzle del moment. Sin embargo, él es un historiador, es un cuentista, es un storyteller, una persona que viene de un trasfondo de teatro político, y quería asegurarse de que nunca la coreografía fuera a quitarle protagonismo a la historia por el hecho de querer entretener. Yo creo que ahí es donde está el debate de cuál es el rol de la coreografía y cómo aplicarla en el teatro musical. Pienso que tendría que yo hablar de mis mentores, de las personas que yo admiro y sigo. En ellas, pues mis amigos y literalmente de la mano maestros. Sergio Trujillo, colombiano, siempre hablo y celebro que ese hombre me abrió un camino maravilloso en lo que es el desarrollo del teatro musical de mi vida en Nueva York. Y Sergio es un storyteller que conoce bien también cómo lograr el éxito comercial de un proyecto. Por eso es uno de los coreógrafos que ha logrado tener 4 musicales y no más, no me acuerdo si sea hasta 6
corriendo a la misma vez en lo que llamamos el Great White Way. Entonces, Sergio combina la raíz de la historia que tiene que contar con esa energía que quiere también darle al público, que los hace no mover la cabeza ni un segundo. Lo hace en sus transiciones, lo hace obviamente en la coreografía, lo hace en su colaboración con el director, para que siempre hay una energía que atrae al público. Entonces, Jerry Mitchell yo lo llamo como el maestro de la fórmula de la alegría. Jerry Mitchell sabe muy bien cómo coger una música y asegurarse que esa música de alguna forma siempre lleve a un momento de encuentro con el público que va hacia la expresión máxima de sentir alegría, de escaparnos en el teatro, de sentir. En eso ves las coreografías de Hairspray, de Legally Blonde, de Kinky Boots. Todo te lleva, pero nunca se desconecta de la raíz de por qué se baila, de por qué se cuenta, de la explosión emotiva, donde se dice que cuando el actor ya no puede hablar más, empieza a cantar, y cuando ya no puede cantar más, empezamos entonces a mover nuestro cuerpo en baile. Y estos dos coreógrafos que hasta el momento menciono conocen muy bien ese ritmo de la fórmula y lo utilizan bien. Entonces yo he podido aprender directamente de ellos cómo aplicarlo en el proceso de crear coreografía. Tengo dos más que quiero mencionar. Uno es Stephen Hoggett. Stephen Hoggett trabajó en The Curious Incidents of a Dog, Once, el musical, American Idiot. Conmigo yo pude trabajar con él haciendo Rocky, el musical, Harry Potter. Entonces, la cosa con Stephen Hoggett es que no es un coreógrafo que nunca te vaya a dar una línea, o él va a utilizar la esencia emocional de sus personajes, y a veces empieza a crear coreografía, es mucho más contemporáneo, como, ok, aquí tengo el conflicto, entonces él combina su esencia y su verdad, que viene de Europa, que tuvo una compañía, que busca y piensa de una manera diferente, y la aplica a cómo va a utilizar su proceso coreográfico en cualquier historia. Lo que me lleva a Andy Blankenmuller, que yo lo llamo un poeta de la coreografía. Y Andy, igual que Sergio, tienen un trasfondo súper variado, de bailar Fozzy, de hacer Guys and Dolls, de tener un background súper técnico de alguna forma en el mundo del jazz, de conocer el trabajo de Jerome Robbins, de Michael Bennett, de ser historiadores, de buscar la raíz de dónde venimos a nivel del teatro musical. Y respetando eso, se mueve a aprender conmigo los ritmos del Caribe, a buscar con Rhapsody los ritmos del hip hop, y se adentra completamente en lo que es el futuro. Entonces, el futuro más como un mundo comercial. Y tiene la poesía de crear un híbrido, de poder encontrar un enlace así, donde todos estos estilos se fusionan, y nace un In the Heights. Nace ese balance de los estilos rítmicos, coreográficos, que cuentan la historia de Usnavi, de Nina, de Kevin Rosario, entre muchos otros. Igual, eventualmente sigue desarrollando esa fórmula coreográfica y desarrolla un Hamilton, que es el ejemplo que te doy, donde no tienes que estar al frente bailando, sino que la coreografía es un frame que aporta palabra por palabra al significado de lo que se está diciendo en un show como Hamilton, que habla tanto, que tiene tanto que contar. Y la coreografía no te das cuenta, pero te mantiene completamente conectado al por qué y el cómo los personajes te van llevando de la mano en contarle su historia. Entonces, en resumen, lo que nosotros tenemos que hacer es contar la historia, conocernos a nosotros mismos, hablar con verdad, no desconectarnos del gran encuentro de los personajes y del conflicto, y caminar adelante con los ritmos y los estilos y las ideas coreográficas que podamos aportar. Entonces, en resumen, el trabajo coreográfico y la verdad de la búsqueda de la coreografía es no desconectarnos
de la búsqueda de esa verdad entre personaje y conflicto, de la búsqueda de esa verdad entre la música y la energía que queremos crear en el público. Bueno, ¿cuál es la importancia de mi labor en el desarrollo del teatro musical? Como director y coreógrafo, mi labor y la importancia de mi labor es más que nada crear una atmósfera, una energía, una verdad donde el público logre ser ese último personaje que se suma al show. Sin embargo, quiero cambiar esa pregunta un poco porque pienso que más divertido para mí es mi rol en la historia del teatro musical en relación a Latinoamérica, que afecta obviamente a todas las personas que dentro de mí, si yo puedo impactar con mi trabajo de maestro, con contarles estas historias, con compartirle un poco mi locura. Para mí, el rol que tengo es que Dios me ha dado la oportunidad, la vida me ha dado la oportunidad de hacer algo que amo y hacerlo en los más grandes escenarios como Broadway. Y hacerlo celebrándome como latino, celebrándome como hispano, celebrándome como caribeño, celebrándome como la mezcla del blanco, del indio, del negro y saliendo nosotros. Y en eso he podido celebrar en shows como In the Heights, en shows como Mujeres al borde de un ataque de nervios, cuando Almodóvar llega a Broadway, y en shows como On Your Feet. Y en eso aprendo de estos grandes maestros lo que yo llamo la fórmula, que existe a veces para romperse. Y siento una gran responsabilidad con lo que ustedes y yo podemos lograr, con las historias que hoy por hoy podemos contar en las tablas de Nueva York, en las tablas de Colombia, en las tablas de Perú, en las tablas de México, en las tablas de Puerto Rico, las tablas de donde quiera que nuestras historias se puedan contar. Y la forma en que se las damos al mundo para recibirnos con los brazos abiertos. Y yo pienso que al final del día, si yo estoy dirigiendo Ragtime, si yo estoy dirigiendo On Your Feet, obviamente en un espacio como Holanda, si yo estoy haciendo el Circo del Sol en Alemania, que son grandes oportunidades que la vida me ha dado, al final sigo siendo una persona que camina con la antorcha de lo que soy, con mi cultura, con mi gente, con mi idioma, con mi patria, con mis playas. Y esa sensibilidad humana yo la quiero transmitir en cada proyecto que construyo, en cada producción que creo, en cada coreografía que sueño, en cada conflicto escénico que logro desarrollar por medio de actores que se entregan 100%, como Paula, como Carlos, que eventualmente me los puedo traer acá a construir un musical como Fame, no solamente por hacer Fame, sino por hacer un Fame que venga desde el ángulo de nuestra Latinoamérica, de lo que es la mezcla que pasa si todos estos personajes latinoamericanos llegan a Estados Unidos y van a estudiar en la escuela de Fame. ¿Cómo cambia Fame en ese momento? Entonces, esa es mi labor. Esa yo pienso que es uno de mis roles y responsabilidades más importantes en este espacio de crear historias, de contar historias de teatro musical. Bueno, y seguimos, señoras y señores, aquí directamente desde Puerto Rico para todos ustedes en Missy Producción. Estoy relajando, pero es que estoy feliz de poder hablarles. He contestado las preguntas, pero hay tanto más que quiero compartirles. Entonces, estar acá me lleva a decir, el día de hoy, desde donde estás, ¿qué puedes aportar para tu propio crecimiento? ¿Cómo te entrenas? ¿Qué estás haciendo para mantenerte activo en esa pasión, en esa herramienta del arte que tenemos todos los que estamos viendo probablemente este episodio, para seguir sacándole punta a nuestros talentos? No es hora de quedarnos con los brazos cruzados. O sea, obviamente estamos en un momento difícil y las necesidades cotidianas de cada uno son diferentes y pues son verdaderas. Pero te invito en este instante a buscar un momento de respirar, de exhalar y de pensar, si puedo hacer 3 cosas para mejorar el día de hoy, ¿cuáles son esas 3 cosas que quiero hacer? Y luego salir a hacerlas. Bueno, mis queridos amigos colombianos, aquí desde Puerto Rico les deseo mucha salud,
Manténganse, por favor, cuidándose de los unos a los otros. Sigan compartiendo esas clases de yoga, esas clases de meditación. Y yo espero verlos muy, muy pronto con las clases de baile que vamos a estar dando a través de Missy Producciones también. Tengo el honor de hacer unas cuantas clases este próximo mes y espero verlos a todos ustedes ahí. Mantengan la paz, mantengan la calma, manténganse sanos, no solamente ustedes, pero ayuden a mantener sanos a los demás. Y bueno, sigan queriéndose como familia porque Missy Producciones hay que preservarlo para siempre. Muchas de las memorias del proceso y del por qué hago lo que hago como artista creativo, como colaborador y la dicha que fue trabajar en Missy Producciones y con la gran mujer que fue Missy. Esta mujer ha logrado inspirar tantas vidas, ha logrado crear tantos espacios de oportunidades para tantos artistas en Colombia, ha abierto tantas puertas de celebrar lo que ustedes son como gente, como artistas, que en este momento yo quisiera darnos al menos 15 segundos de silencio y honrar la paz, la energía y la luz que ella ha dejado en todos nosotros.